Está cargando. Ya. Ok, ahí está. Ya. Buenas tardes, doctor y compañeros. Mi nombre es José Andrés Jara y voy a exponerles acerca de las escalas de chat, la de chat2Pasc y la de Aspect. Empezando con la escala de chats, netamente, es una escala, una regla numérica, que va a actuar para predecir la clínica y estimar el riesgo de eventos cerebrovascular tromboembólico. Pacientes que presenten fibrilación auricular. Este riesgo se lo estima en el lapso de un año. Sirve para determinar si se requiere profilaxis, ya sea con anticoagulantes o con antiagregantes plaquetarios. La escala de CHADS-2 como tal tiene o se basa en 5 variables, que son la insuficiencia cardíaca congestiva, la falla cardíaca congestiva con un punto, la hipertensión arterial de 140-90 con un punto, la edad mayor a 75 años con un punto, la presencia de diabetes mellitus con un punto, y la presencia de accidente isquémico transitorio o stroke con 2 puntos. Ahora, en cuanto al riesgo de evento cerebrovascular tromboembólico al año, dependiendo del puntaje, se va a presentar el riesgo como tal. Tenemos que con 0, el riesgo de presentar stroke dentro de un año es de 1.9, si se saca un puntaje de 1 es de 2.8, un puntaje de 2 de 4.0, un puntaje de 3 de 5.9, puntaje de 4 de 8.5, puntaje de 5 de 12.5 y un puntaje de 6, que es el más alto, de 18.2. En cuanto a la interpretación de resultados, tenemos que va a haber tanto riesgo bajo, moderado o alto. El riesgo bajo con un puntaje de 0, el riesgo moderado con un puntaje de 1 y el riesgo alto con puntaje de 2 o más. En cuanto al riesgo bajo, se recomienda no utilizar terapia anticoagulante. Sin embargo, en la escala de CHADS se recomienda, dependiendo del criterio clínico, el uso de aspirina en dosis antiagregantes, como son 75 a 325 miligramos al día. En el caso de un CHADS 1, o sea, moderado, existe la posibilidad de utilizar anticoagulante oral o aspirina. Un anticoagulante oral como puede ser un antivitamina K, como el acenocumarol o la warfarina, donde se establece un objetivo de INR de 2.5. Sin embargo, podemos ir en extremos de 2 a 3, pero el promedio es 2.5. Se pueden considerar los nuevos anticoagulantes orales, como son el dabigatran, el apixaban, el rivaroxaban, que estos tienen el beneficio de que no se necesita controlar el INR tanto. O también se puede utilizar la dosis de aspirina de 75 a 325 miligramos diarios, dependiendo de los factores o si se individualiza al paciente y sus factores de riesgo. En la puntuación de 2 o más con un riesgo alto, se necesita únicamente el anticoagulante oral, salvo que haya alguna contraindicación. Asimismo, con antivitamina K, acenocumarol o warfarina, con el objetivo de INR de 2.5, o los anticoagulantes orales como el dabigatran, rivaroxaban o el apixaban. En este caso, con el uso de la escala de CHADS-2, también se puede utilizar la herramienta que se llama Hasbled, es otra escala, una escala que predice la posibilidad de presentar una hemorragia a lo largo de un año y establece o se basa en 9 variables. La primera, la H, se refiere a la hipertensión, un paciente con una sistólica mayor a 160 miligramos de mercurio. La A se refiere a que el paciente puede tener una falla a nivel hepática o renal. La S, el paciente tuvo una falla a nivel, un stroke o un accidente isquémico transitorio. La B, de sangre o de blood, se refiere a la pérdida sanguínea o a que un paciente tenga la probabilidad o esté predispuesto a un trastorno sanguíneo. La L, de la variabilidad en el INR, que puede ser muy alto o escaso. La E, en la edad, que tiene que ser mayor a 65 años. Y la D, el uso de fármacos anticoagulantes, como ya los antes mencionados, o el uso de alcohol. Todos estos factores van a predisponer al paciente o nos van a a, prever la posibilidad de que el paciente presente una hemorragia dentro de un año. Ahora, con respecto a la escala de CHADS, es importante decir que, según estudios,
La escala de Chats tiene una alta sensibilidad para clasificar a los de nivel alto riesgo en un nivel de alto riesgo. Está correctamente clasificado. Sin embargo, la escala de Chats 2 cambió a ChatBask, que es la que se usa actualmente debido a que en la escala de Chats 2, los pacientes que estaban en un nivel intermedio correspondían al más del 60%, mientras que los que estaban en un nivel de bajo riesgo están mal clasificados, porque seguían teniendo aún el riesgo de presentar un stroke a lo largo del año. A partir de eso, se salió la escala de ChatBask 2 en 2009, que es la que actualmente se utiliza. Lo mismo, es una regla numérica que sirve para la predicción clínica para estimar el riesgo de SB tromboembólico en pacientes con fibrilación auricular al año. Esta escala clasifica mejor a los que están en riesgo intermedio y a su vez tiene el beneficio de clasificar mejor los pacientes que pueden tener o no un beneficio con terapia tromboembólica. Esta aquí aumenta 3 variables más. Tenemos la falla cardíaca congestiva con un punto, la hipertensión con un punto, la edad mayor a 75 con 2 puntos, la presencia de diabetes con un punto, la presencia de stroke o accidente isquémico transitorio con 2 puntos, la enfermedad vascular con un punto, la edad comprendida entre 65 y 74 años con un punto y pertenecer al sexo femenino con un punto. A partir de aquí, un puntaje de 0 es un porcentaje de 0% de presentar stroke en un año, mientras que la escala más alta, el puntaje más alto de 9, presenta una predisposición del 15.2% a presentar un stroke dentro de un año. En cuanto a la interpretación, un puntaje mayor a 2 se recomienda netamente anticoagulante oral con antivitamina K, acenocumarol o warfarina con el objetivo de INR 2.5 o dabigatran, apisaban, rivaroxaban, que son anticoagulantes nuevos que no requieren este control de INR tanto. Puntaje intermedio de 1 se recomienda anticoagulante oral o la administración de aspirina en dosis antiagregantes, pero preferible la administración de anticoagulante oral. Y un puntaje de 0 se prefiere netamente o no darle tratamiento al paciente o darle terapia antiagregante con aspirina. Pero esto depende de la individualización que se le dé al paciente. En cuanto a la escala de Aspect, es una escala que evalúa las tomografías de cráneo. En esta se van a usar dos tomografías, dos cortes axiales, una a nivel de tálamo y ganglios basales y una a nivel rostral a los ganglios basales. Esta escala se caracteriza porque predice a los pacientes con un ictus agudo que no se recuperarán a pesar de la trombolisis. Evalúa también la extensión de la isquemia. Sin embargo, algo que me pareció importante mencionar es que una escala de Aspect mayor o igual a 6 va a ser una indicación que nos va a favorecer a determinar si vamos a poder realizarle una trombectomía mecánica al paciente. La trombectomía mecánica es un proceso endovascular que normalmente se hace en grandes arterias, grandes vasos, permitiendo la extracción mecánica del trombo o émbolo que se encuentre obstruyendo la arteria afecta. Una de las indicaciones para la trombectomía mecánica también es que la superficie que se pueda salvar, la superficie comprendida por la penumbra o el tejido oligoémico, sea mayor a la del core. Y esta tiene una ventana terapéutica de 6 horas desde que inician los síntomas. Se lo utiliza como segunda línea después de no se ha podido o los pacientes están contraindicados a realizar la trombolisis, la fibrinolisis. Ahora la escala como tal consta de 10 puntos, que va a evaluar todo el territorio lateral irrigado por la arteria cerebral media. 3 de ellas son estructuras subcorticales, dadas por el núcleo caudado, el núcleo lentiforme, la cápsula interna. Y las 7 demás evalúan la corteza de la arteria cerebral media. Tenemos la corteza insular, la división M1, M2, M3 y M5, M4, M5 y M6. En este gráfico podrán ver un corte a nivel de tálamos y ganglios basales y un corte a nivel de rostral a los ganglios basales. En el corte a nivel de tálamo y ganglios basales tenemos el núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lentiforme y la corteza de la ínsula. Son las 4 estructuras que van a estar subcorticales. M1, M2 y M3. En cambio, a nivel del rostral de los ganglios basales tenemos M4, M5, M6.
y aquí se detalla mejor en una tomografía como tal. El núcleo caudado, la cápsula interna, el núcleo lentiforme, la corteza de la ínsula, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Como ya les mencioné, esta va a tener un puntaje normal de 10 puntos, es decir, si el cerebro se encuentra sin alguna afección, va a tener un puntaje de 10. Sin embargo, la presencia de lesiones isquémicas que se encuentren o se vayan encontrando van a ir restando un punto. Lesiones isquémicas, la presencia de edema o la presencia de cambios en la densidad van a restar un punto. Finalmente, en la revisión que hice encontré criterios de exclusión para fibrinolisis para el compañero que ayer preguntó. Tenemos que los criterios de exclusión para realizar la fibrinolisis son la presencia de hemorragia de una TC craneal, la clínica sugestiva de hemorragia subaracnoidea, incluso con una TC normal, el déficit neurológico o escaso, o los síntomas que mejoran rápidamente, una escala de NIS mayor a 25 o a 20, como mencionó ayer la doctora, una presión arterial mayor a 185, 110, o la necesidad de manejar agresivamente con fármacos para reducirla. Una glucosa sérica mayor a 400 y menor a 50 miligramos sobre decilitros, la presencia o el antecedente de ictus en los últimos 3 meses, el antecedente de lesión en el sistema nervioso central, como pueden ser hemorragias pasadas, neoplasias, cirugías o la presencia de aneurismas. La patología grave concomitante, como puede ser la presencia de una endocarditis, de una pancreatitis, de una gastropatía ulcerativa reciente, la presencia de aneurismas arteriales, neoplasias que estén predispuestas a una hemorragia o una hepatopatía grave que curse con bajos factores procoagulantes. Y la presencia de una cirugía mayor o traumatismo importante en los últimos 3 meses. Gracias. Muy bien, sí, es una forma de hacer un poquito más dinámico el aprendizaje porque a veces escuchar a una sola persona se vuelve así como tedioso y yo lo que quiero es despertar de alguna manera curiosidad en ustedes, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que nos ha comentado el señor Jara, estas dos escalas nos permiten, el uno, saber aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular, quienes tienen más riesgo de presentar embolias cerebrales y por lo tanto si se anticoagula o se antiagrega, y aquellos pacientes en el ASPEX para la trombectomía mecánica, cuántos territorios vasculares están comprometidos, cuántos segmentos del territorio vascular están comprometidos para ver si se someten o no a la fibrinolisis. Ok. A ver, Jonathan. Sí, doctora, ya voy a compartir. Bueno, Doctora, dígame. buenas tardes. Disculpe que la moleste. Hay ciertas personas en sala de espera. ¿Podría, por favor, dejarlas entrar? Ya las entré a A todos. todas. Hay una Sí. chica que tenía un problema, Nicole Moscoso. O sea, le pasó ayer también y no sabemos si es Webex, o sea, es la página, porque ella está desde antes conectada. Ah, pero no tengo a nadie en la sala de espera. Ya me aceptó la Bueno, doctora. Ya te ay, ok. acepté, ¿viste? Gracias. Gracias, doctora, disculpe. Bueno, Disculpe. ok, a ver. Ok, ya estoy listo. Buenos días con todos. Vamos a dar paso y referencia al tema de trombosis venosa cerebral. La trombosis venosa cerebral es una afección neurológica relativamente rara y potencialmente fatal que con frecuencia puede pasarse por alto debido a la naturaleza clínica y radiológica. Es una forma rara de accidente cerebrovascular asociado con una mayor tasa de mortalidad. Esta se basa en el momento de aparición de los síntomas clínicos. Hay 3 tipos. Tenemos el agudo inferior a 48 horas, el subagudo superior a 48 horas e inferior a 30 días, y el crónico que es superior a un mes. Okay.
Referente a la epidemiología, la incidencia de esta patología debido al avance tecnológico en imágenes nos ayuda a detectar la enfermedad en sus etapas iniciales. Esta enfermedad presenta una incidencia de 3 a 4 casos por millón y existe una mayor incidencia entre niños, adultos jóvenes, mujeres en edades fértiles, en los países de ingresos bajos, además de que la relación de esta patología, de esta enfermedad, referente a la mujer a hombre es de 3 a 1. La forma más común de trombosis venosa cerebral es el tipo subagudo, que constituye casi la mitad de todos los casos, y la forma crónica es la menos frecuente. Ya referente a la parte de incidencia de probabilidad de que ocurra un trombo o una trombosis según el seno o la vena del sistema venoso cerebral, tenemos que, por ejemplo, el seno transverso tiene un 86% de probabilidad de presentarlos, el seno sagital superior un 62%, el seno recto un 18%, las venas corticales un 17%, las venas yugulares un 12% y las venas de galeno y venas cerebrales internas un 11%. Ya. Para entrar un poco en contexto referente a la anatomía del sistema venoso cerebral, este se va a dividir en un sistema venoso superficial y profundo. Estos son un grupo de canales venosos localizados intracranealmente entre la caja endostal y la meningia de la dura madre. El sistema superficial va a comprender los senos durales y las venas corticales. Estas van a drenar a la corteza cerebral y la materia blanca superficial. Los senos durales mayores incluyen el seno sagital superior, que va a drenar al área posterolateral, y el seno cavernoso va a drenar hacia la región anterovertebral. El seno sagital superior va a drenar hacia el seno transverso, que a su vez va a drenar hacia el seno recto. Y el seno cavernoso, en cambio, va a drenar hacia el seno transverso, que posterolateralmente, y el seno sigmoide inferolateralmente. A lo largo de los senos petrosos superior e inferior, relativamente, las venas corticales superficiales son las venas de drenaje superior y las venas de drenaje inferior. Ahora, referente al sistema profundo, venoso profundo, estos vamos a incluir al seno recto, al seno lateral y al seno sigmoide, que estos van a drenar las venas corticales más profundas. Ya. Ahora, referente a los factores de riesgo, estos suelen estar siempre asociados con la triada trombogénica de Virchow, que estos incluyen lesión de la pared de los vasos, éxtasis sanguíneo e hipercoagulabilidad. Los pacientes con la trombofilia hereditaria tienen una mayor predisposición a desarrollar cualquier tipo de trombosis. Y tenemos que tener en cuenta que el polimorfismo de la protrombina G2021, el factor 5 de Leiden y el síndrome antifosfolipídico son las causas más frecuentes de trombosis venosa cerebral. Ahora, aquí tenemos un cuadro que agrupa a las patologías y nos da una manera de clasificarlo. Por ejemplo, tenemos el factor protrombótico hereditario, tenemos la mutación del factor 5 de Leiden, tenemos la deficiencia de proteínas C y S. Referente a las infecciones, tenemos, por ejemplo, las meningitis, también tenemos el VIH, la tuberculosis, la otitis y mastoiditis. Referente a los mecanismos traumáticos, tenemos los accidentes tenemos los traumas craneales, procedimientos neuroquirúrgicos y accidentes por cateterismos de la vena yugular. Referente a las vasculitis, tenemos el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, la enfermedad de Behçet, síndrome antifosfolipídico.
y lesiones o defectos intracraneales, tenemos malformaciones arteriovenosas, fístulas durales y anomalías venosas. Referente a la trombocitemia, tenemos las neoplasias mieloproliferativas y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Referente a las enfermedades sistémicas, tenemos las neoplasias, la obesidad, la sarcoidosis, síndromes nefróticos. Las drogas, como por ejemplo la quimioterapia, con la ciclosporina y asparaginas, los inhibidores de la angiogénesis, los glucocorticoides y andrógenos. Ya. Dentro de la fisiopatología existen dos mecanismos patológicos por el cual puede producirse la trombosis venosa cerebral, por la trombosis de las venas cerebrales y la trombosis de los senos venosos cerebrales. En cualquiera de estos dos casos van a aumentar el reflujo de la sangre hacia la vénula y los capilares, lo que va a producir un aumento de la presión local y finalmente provoca un edema cerebral masivo. La anastomosis extensa que se encuentra dentro de del sistema venoso cerebral a menudo permite el desarrollo de las circulaciones colaterales si hay una oclusión del flujo venoso. La oclusión de las venas corticales puede provocar un aumento de la presión de los vasos pequeños, según la extensión de la trombosis y la disponibilidad de las colaterales, claro. Esto puede producir además a la ruptura de la barrera hematoencefálica, la fuga de los componentes sanguíneos al espacio intersticial, que causa un edema vasogénico y un daño en el tejido parenquimatoso. La disminución del drenaje de líquido cefalorraquídeo debido a la oclusión del seno puede deberse a la disfunción de las granulaciones aracnoideas, lo que provoca un aumento de la presión intracraneal. Un aumento continuo de la presión produce una hipertensión capilar, el edema cerebral y la hemorragia venosa. Esto, a su vez, da como consiguiente una disminución de la presión de perfusión cerebral, el fallo metabólico y seguido de un edema citotóxico. Ya, referente a las características clínicas, tenemos que es variable y los pacientes pueden presentar una constelación de síntomas según el sitio y la extensión de la trombosis, la edad del paciente y los factores etiológicos subyacentes. Por ejemplo, el aumento de la presión intracraneal produce la cefalea, la disminución de la agudeza visual, el edema papilar, déficits neurológicos focales, convulsiones y encefalopatías difusas. Además, en ciertos casos también podemos encontrar manifestaciones infrecuentes, pero que aún así pueden ocurrir, que son la cefalea en trueno, el ataque isquémico, el tinnitus, la cefalea aislada y la parálisis múltiple por los pares craneales. Primero, por ejemplo, tenemos la cefalea, que es una de las presentaciones más frecuentes y se observa en un 88.8% de los casos. El dolor de cabeza debido a la presión intracraneal elevada puede ocurrir como un resultado de una gran trombosis del seno venoso, como el seno sagital. ¿Y a qué parecía? ¿Qué significa parecía? ¿A qué se parece el parecía? Oh, perdón, disculpe, parecía. ¡Ah! ¡Qué horror! Dios mío, eso. Casi me da edema de papila a mí. Bueno. Perdón, doctora. Bueno, la cefalea puede ser producida por una trombosis del seno venoso, sagital. Estos pacientes pueden presentar dolor de cabeza repentino, severo, generalizado y progresivo, que empeora con la maniobra de Valsalva, también cuando hacen esfuerzo y cuando están acostados boca abajo. Ya. Algunas personas también pueden llegar a desarrollar algo que es relacionado, que es
es repentino, es grave y explosivo, denominado encefalía en trueno, que simula una hemorragia subaracnoidea y tiene una afectación del seno lateral. También tenemos síntomas como las convulsiones en un 39.3%, que es más común en pacientes con unas lesiones supratentoriales hemorrágicas, también con trombosis del seno sagital superior y de la vena corticales, y en pacientes con déficit neurológicos focales. También encontramos una alta incidencia de paresia de TOT asociadas a las convulsiones. Ya. También tenemos la paresia en un 37.2%, el edema papilar, que es cuando existe una elevada presión intracraneal, lo que da una hinchazón y tumefacción del edema de la papila óptica, de la papila óptica. También tenemos estados mentales alterados, afasias, el estupor o coma, la diplopía y los efectos de los campos visuales. Referente al diagnóstico, tenemos que la amplia variedad de presentaciones clínicas hace que sea particularmente difícil para el diagnóstico de la trombosis venosa cerebral. Un alto índice de sospecha y una perspicacia de la clínica es adecuado o necesario para la detección de esta patología. Primero podemos realizar pruebas de laboratorio, como por ejemplo un hemograma completo, un panel metabólico completo y un perfil de coagulación para poder identificar los factores de riesgo etiológicos asociados a esta enfermedad. También se puede hacer una punción lumbar para descartar la causa de una infección intracraneal, aunque la neuroimagen es el gold estándar y la última instancia que se requiere para el diagnóstico y localización de la trombosis venosa cerebral. Por ejemplo, tenemos primero que la tomografía computarizada nos va a mostrar signos directos e indirectos. Los signos directos de una trombosis venosa cerebral, tenemos el signo del coágulo denso, que es la visualización de un trombo en las venas cerebrales y el seno paranasal, y el signo de la cuerda o cordón, que es la densidad en forma de cordón. Así como signos indirectos como el edema cerebral, el efecto de masa, la hemorragia intracraneal, que pueden variar desde pequeñas lesiones yuxtacorticales hasta hemorragias subaracnoideas. Ahora, aquí tenemos una imagen, acá tenemos una tomografía y acá tenemos una resonancia magnética. En la tomografía, en la imagen de la izquierda, tenemos que las flechas azules nos muestran el signo del coágulo denso y también una trombosis en el seno transverso. Ya, en cambio, la flecha roja nos destaca un infarto hemorrágico del lóbulo temporal. Ahora, a la imagen de la derecha, en cambio, tenemos el signo delta vacío, que es cuando el seno transverso derecho, bueno, en este caso es el seno transverso derecho e izquierdo, tienen la presencia de una trombosis del seno sigmoide. En el caso de la radiografía, acá abajo, del lado de la izquierda, tenemos una T1, donde nos muestra la flecha roja una señal de hiperintensidad por la trombosis. Y en la imagen de la derecha, de este lado, tendremos una comparación entre la flecha azul y roja, donde nos muestra que, por cierto, esto es una resonancia en una T12, donde nos muestra que la flecha azul es un flujo normal en el seno sigmoideo y es un flujo normal en el seno sigmoideo derecho y la vena yugular. Pero en el cambio, en la flecha roja nos va a mostrar que hay una señal hiperintensa por una trombosis. Ahora, también tenemos las venografías, la venografía por TC, la venografía por resonancia magnética y la angiografía. En el caso de la venografía, la venografía tiene una sensibilidad de un 95% y puede ser útil para pacientes con una presentación subaguda y crónica. Debemos tener en cuenta que la fiabilidad diagnóstica de la venografía por TC es mucho más favorable para la trombosis del seno cerebral y
a ver, perdón, no, sí, perdón. Tiene una mayor sensibilidad para lo que es la trombosis del seno cerebral, pero en cambio, cuando se habla de una venografía por TC, disminuye la fiabilidad de diagnóstico cuando se trata de un diagnóstico de las trombosis y los venos corticales. En cambio, acá tenemos, por cierto, son tomografías y esta es la venografía con DTC, por tomografía, ya donde se ve la oclusión por la trombosis y acá también. También esta acá, en cambio, es una venografía por resonancia, que es la modalidad de diagnóstico más preferida para la trombosis venosa cerebral, y la aparición de los trombos en diferentes secuencias de resonancia pues va a depender del tiempo. Ya, y tenemos la angiografía cerebral, que es la del lado izquierdo, esta de acá, que pues esta se considera el procedimiento de diagnóstico principal utilizado para el diagnóstico de esta anomalía venosa intracraneal, pero muy bien es sabido que ha sido reemplazado por la venografía por TC y la venografía por resonancia magnética, aunque se realiza cuando otras modalidades de imágenes no son concluyentes y no pueden estar disponibles. Ahora, referente al tratamiento, tenemos que la terapia anticoagulante, que esta nos va a promover la resolución del coágulo y prevenir la expansión del mismo. Utilizamos la heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular. También tenemos la trombolisis, que en pacientes con trombosis venosa cerebral tiene un resultado clínico favorable con la terapia anticoagulante. Sin embargo, algunos pacientes pueden no mejorar o deteriorarse clínicamente a pesar del tratamiento. Debemos tener en cuenta que, según estudios, la trombolisis tiene un aumento significativo de las complicaciones hemorrágicas graves asociadas a ella. También tenemos terapias sintomáticas, que en este caso administramos terapia antiepiléptica a pacientes con trombosis venosa cerebral en estadios agudos, con convulsiones y en lesiones supratentoriales para prevenir la recurrencia. Ya. También hacemos uso de tratamiento de la presión intracraneal elevada. En estos casos debemos tener en cuenta que si la hinchazón es leve, va a mejorar con la terapia anticoagulante, ya que va a disolver el trombo y mejorar el flujo. Pero en los pacientes que, por cierto, de información además también, agregada, se puede utilizar en las cefaleas, se puede usar uso de analgésicos. Y para disminuir la presión intracraneal también se hace uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica, como por ejemplo la cetazolamida, que va a ayudar a reducir la presión intracraneal y aliviar el dolor de cabeza, además de prevenir el daño visual. También, como debemos tener en cuenta que el tratamiento antiedema debe realizarse en base al tratamiento de la presión intracraneal elevada. Por ejemplo, en este caso se utiliza se eleva la cabeza a 30 grados, se hiperventila con una presión de dióxido de carbono de 30 a 35 milímetros de mercurio y se administra intravenosa de diuréticos osmóticos. Ya, en el caso de que nos encontremos con una trombosis severa y una herniación inminente debido a la gran lesión parenquimatosa, se utiliza o se recomienda una cirugía descompresiva como la hemicraniectomía. Ya, y por último, en el caso de que estén embarazos o anticonceptivos, en la trombosis venosa cerebral que se produzca en este estadio, se debe utilizar la heparina de bajo peso molecular y continuarse durante 6 semanas posterior al parto. Además que en el caso de utilizar anticonceptivos, todas las formas de anticonceptivos hormonales deben ser interrumpidas, excepto la de progesterona sola. Ya, en el caso de que el factor de riesgo, la causa de la trombosis sea por el uso o por la presencia de alguna
masa o algún tumor, la quimioterapia debe ser administrada según las recomendaciones de los cánceres específicos. Y en el caso de que la persona tenga una enfermedad de Behçet, alguna vasculitis o enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico, es recomendable usar los esteroides. Muchas gracias. Muy bien. Ok. Vamos avanzando entonces, Jonathan. Veamos. Maite Ayón. ¿Está o no está? Sí, doctora, aquí. Ahí estás. Descríbeme lo que ves y qué piensas. A ver, un corte axial de, a ver, sí, corte axial de tomografía. Ah, fíjate que dice difusión. Te está diciendo de qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar. Un corte axial de difusión. ¿De qué, pues? ¿De, ¿De? eh, de tomografía? De resonancia. Si es difusión, estamos hablando de resonancia. En tomografía no hay difusión. Ok, un corte axial de resonancia en la fase de difusión. ¿Qué más? ¿Qué muestra qué? Muestra una masa, a ver, hiper, ¿Cómo sabes que es una masa? o sea, no, en la parte, o sea, estaba viendo una lesión hiperintensa, o sea, en la ¿Ya? parte de abajo. No, Ujú. háblame como En, médico. ¿Cómo es en en la parte de abajo? o sea, no, me refiero a las imágenes de abajo. No, Ya ahí, no, ya ahí. en Una el lesión territorio de la arteria cerebral anterior. una lesión hiperintensa parasagital en el hemisferio izquierdo que compromete el territorio vascular de la arteria cerebral anterior, compatible con un infarto cerebral. Ok. Leslie Cabrera. Ahí está. Ana Belén Costales. Sí, doctora. A ver, déjame verte. Hola, Ana Belén. Hola. ¿Qué supondrías tú que tendría este paciente en la parte clínica? Bueno, si está afectada lo que es la arteria cerebral media, perdón, anterior, podría estar afectada la corteza motora y sensitiva, o sea, podría tener parálisis contralateral y pérdida de la sensibilidad. Parálisis contralateral. ¿Y cómo la diferencias de uno de cerebral media? También te daría parálisis contralateral. ¿Cuál es la diferencia? Porque, o sea, de la parálisis. ¿Qué Por- características tiene la parálisis de un infarto de arteria cerebral anterior? está afectada en el miembro superior, o sea, va a afectar el miembro superior. Y Al haya revés, una hemiparesia cerebral. al Al revés, revés. perdón. El déficit motor es de predominio crural. Sí, El crural, eso. déficit, Ajá. el déficit motor es de predominio crural. Ok. Otro dato importante que deben tener en cuenta son las mímicas, los imitadores de stroke.
hay ciertas condiciones que pueden simular un stroke. El uno es la parálisis de Todd, que equivaldría a un paciente que hace una crisis convulsiva y que después de la crisis convulsiva queda con un déficit motor que habitualmente dura un par de horas hasta 3 horas más o menos. Una hipoglicemia por debajo de 40 puede simular un stroke porque el paciente también puede hacer déficit motor. Puede presentarse como una hemiparesia o una hemiplegia. Una migraña, las migrañas complicadas con hemiplegia, la migraña hemipléjica familiar, por ejemplo, pareciera un stroke. Un dato importante es la reactivación de los déficits previos. Cuando una persona queda con un déficit motor residual, cada vez que tenga una descompensación en su salud de cualquier tipo, una neumonía, una diarrea, una deshidratación, una cirugía, etcétera, el déficit previo que se mejoró algo con la rehabilitación puede empeorar. Y no necesariamente indica que hay un nuevo infarto cerebral, simplemente que es una reactivación del déficit motor, porque es un tejido que de todas maneras quedó lesionado y que hasta cierto punto su alrededor es sensible a la hipoperfusión o a cualquier desbalance electrolítico. Entonces, la crisis posictal que causa la convulsión y la parálisis de Todd puede tener máximo hasta 48 horas de déficit motor. El que una persona quede con parálisis después. La hipoglicemia, cada vez que usted le pone al paciente glucosa, inmediatamente se recupera. Puede haber encefalopatías metabólicas, la hiponatremia puede debutar como déficit motor y parecer un stroke. Esto es bien difícil de corroborar muchas veces en las reacciones de conversión, pacientes psiquiátricos. Esto es un diagnóstico de exclusión. Nosotros no podemos, como médicos, atribuirle a un paciente que es un problema psicológico ni emocional. Así sepamos que ese paciente cursa por un cuadro depresivo, es un paciente bipolar, es un paciente con esquizofrenia, es un paciente con cualquier trastorno psiquiátrico. Porque cualquier paciente de esos puede tener un stroke, puede tener un infarto cerebral, puede convulsionar, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, ese diagnóstico de reacción de conversión o de algo que está somatizando, entonces psicosomático, ese de ahí es un diagnóstico de exclusión, lo vamos a dejar al final. Ok. Jimena Jara. Sí, A ver, ¿dónde estás? aquí. Ahí estás. Cuéntame, ¿qué ves y qué opinas? Es un corte axial de una resonancia magnética, creo que en T1. Bien. Se puede ver una lesión hipointensa en el cerebelo. ¿A cuál te refieres? ¿A esta Ah, o a esta? ajá. ¿A cuál de las dos te refieres? O sea, la que está arribita. Esta. Ajá. Esto es pedúnculo cerebeloso medio. Mira que aquí está la protuberancia y aquí se une al cerebelo. Esto de aquí es pedúnculo cerebeloso medio. Y cuando está afectado el pedúnculo cerebeloso medio, ¿qué territorio vascular está afectado? La arteria cerebelosa anteroinferior. Perfecto, muy bien. Te chismearon bien. Y ahí está lo mismo. Ahí ya eso es en FLAIR, que se ve mucho mejor
el infarto cerebral. ¿Qué tendría este paciente, Jimena? ¿Qué síntomas clínicos tendría? ¿Tendría déficit motor? No. No, ok. ¿Por qué? Porque la vía piramidal está aquí. ¿Qué tendría? ¿Qué sintomatología tendría este paciente? Tal vez mareo, vértigo, Ah, ¿qué más? náuseas, ¿Qué más? ataxia. Ataxia. ¿Y por qué contestas con esa cara así como que, uy, como que estás pujando? No sé, ¿qué te pasa? Ataxia. ¿Qué más? Dismetría, nistagmus, náuseas, vómitos, todo lo que es fosa posterior. Cuando ustedes vean esta imagen en el cual el infarto cerebral se enciende con el medio de contraste, ese es el fenómeno que se llama perfusión de lujo. El infarto cerebral comienza a captar contraste al segundo día, capta su máximo contraste a la segunda semana y deja de captar contraste al segundo mes. De tal manera que si ustedes hacen una resonancia magnética o una tomografía en la segunda semana y le ponen contraste, se va a encender el infarto y daría la impresión de como que ha aumentado, como que hay algo grave ha pasado. Y solamente lo que significa que es el grado de ruptura de la barrera hematoencefálica. Entonces hay que tener en cuenta esa temporalidad entre el infarto cerebral y la captación de contraste para poderle encontrar una explicación y no pensar que el paciente se ha empeorado en cuanto a la imagen, porque en teoría a la segunda semana el paciente si ha sobrevivido, pues estaría ya estabilizado. El infarto cerebral y las hemorragias intracerebrales, los primeros 3-4 días son vitales, pero se comienzan recién a estabilizar después de la primera semana. Entonces, en teoría, pues si uno ve una cosa así, muy llamativa, uno podría pensar que hay algo malo que haya pasado, ¿no? Este es otro infarto cerebral. Fíjense en esta secuencia, aquí se ve el cortical, temporal derecho, y de ahí para atrás también tiene una lesión isquémica, o sea, se prolonga hacia el lado occipital, y más hacia arriba se encuentra también unas lesiones en la corteza cerebral, parietal anterior y parietal posterior, o sea, todo lo que corresponde a arteria cerebral media. Estos datos nos hacen pensar cuando ustedes vean este tipo de lesiones en el cual no es toda una sola imagen, sino que son como salpicadas, pero en el mismo territorio vascular, lo más probable es que sean infartos embólicos de arteria a arteria. Este es otro infarto embólico. Los infartos embólicos son generalmente corticales. Acuérdense que el émbolo va viajando y sorteando las dificultades hasta quedarse atascado en un vaso sanguíneo. Y los infartos embólicos pueden dar convulsiones inicialmente porque son corticales. Siempre tienen que visualizar carótidas. La angiografía solamente se justifica si el paciente se va a realizar una cirugía, o sea, la angiografía me refiero por sustracción digital con
como un cateterismo, lo que uno hace en todos los pacientes vasculares es un ecocarotidio. Ecocarotidio acompañado de una angioresonancia o una angiotomografía de los vasos del cuello. Ahí se ve claramente una estenosis carotidia. Dependiendo del grado de estenosis carotidia, si la estenosis carotidia está por encima del 70%, aunque no sea sintomática, ya se considera que debería ser intervenida, hacer una endarterectomía carotidia o hacer una cirugía por cirugía endovascular, porque la posibilidad de infarto cerebral es mayor si la estenosis carotidia por la presencia de una placa es mayor del 70%. Si hay un paciente que hace un infarto cerebral y tiene una estenosis carotidia que no llega al 70%, pues también es aconsejable recurrir a la cirugía porque no hay que, ya en ese caso ya es sintomático antes de haber llegado al 70%. La única detención, la única bloqueo que podemos tener a esa decisión es que no se lo puede hacer en agudo. Un infarto cerebral agudo provocado por una trombosis carotidia, ¿por qué no podría hacer la endarterectomía carotidia en agudo? Estamos hablando dentro de la primera semana del infarto cerebral. A ver quién me contesta eso. Señor Massini, usted debe saber. Doctora, no estoy segura, pero podría transformarlo en hemorrágico. Exactamente, muy bien, señorita Rodríguez, muy bien. Si usted hace una desobstrucción, destapa la arteria, a la cual el cerebro se ha ido adaptando a ese poco flujo paulatinamente y se ha infartado y de pronto destapa la arteria, es como cuando tiene acodada la manguera del jardín. Usted pone recta la manguera del jardín y sale el a chorro. Entonces, en agudos no se recomienda hacer la intervención carotidia. El proceso de tratamiento del infarto cerebral, como ustedes ya deben haber leído, y si no, pues lo leerán en su momento, depende de la ventana terapéutica. Si el paciente llega dentro de las primeras 4 horas y media de haber iniciado los síntomas, que no es lo mismo de habérselo visto, de haberlo visto al paciente, ese paciente, si cumple ciertos criterios de inclusión, va a poder ser trombolizado. Como les decía en la primera parte de la exposición, esto depende de un trabajo coordinado en equipo, en un sistema de salud organizado y funcionante y eficiente, cosa que todavía nosotros no lo tenemos y quién sabe cuándo lo tengamos. Pero eso no nos exime de como médicos saber lo que hay que hacer, como les decía alguna vez, lo que hay que hacer y lo que podemos hacer. ¿Qué significa eso? Que el paciente esté consciente e instruido, la comunidad esté instruida, el público, de que cada vez que tenga un inicio súbito de dificultad para hablar, de dificultad para ver, de dificultad para caminar, de pérdida de fuerza en un brazo o en una pierna, sepa que eso es potencialmente un ataque cerebral y que debe acudir a una emergencia. Poder disponer de un servicio de ambulancias que esté rápidamente en el sitio, porque estamos luchando contra el tiempo. Acuérdese, tiempo es cerebro. Tener un personal paramédico que sepa aplicar las primeras medidas en un paciente en el traslado, durante el traslado desde el sitio de recoger al paciente a la unidad hospitalaria. Durante ese trayecto, el paramédico
le examina la glucosa y si está hiperglicémico se la normaliza, le ve si está en crisis hipertensiva y baja un poco la presión arterial, si el paciente está convulsionando le pone alguna medicación para la convulsión, o sea, puede hacer algo hasta llegar a la unidad del ictus. Y una vez que llega el ictus, a la unidad de ictus, pues tener un equipo especializado donde esté disponible la tomografía de cerebro, el tomógrafo, y esté disponible un estudio vascular de eco de carótidas como para saber si estamos frente a algo isquémico o hemorrágico. Si el paciente es hemorrágico, pues ya sabemos que ese paciente no va a fibrinolisis. Si el paciente es isquémico, dependerá pues de muchas de las otras opciones digamos, de todos los criterios de inclusión. Recuerden que todo está en función de la extensión de la lesión y cómo ustedes miden la gravedad de la lesión mediante la escala de NIH. Si tienen un puntaje mayor de 20, en algunos textos dicen mayor de 23, ese paciente significa que está grave, que la extensión del cerebro dañado es muy alta y por lo tanto es mucho más peligroso fibrinolizarlo porque lo más probable es que se convierta en hemorrágico. Los equipos de ictus están sugeridos por el Instituto Nacional de Desórdenes Neurológicos que debería estar notificado en los primeros 15 minutos en el arribo y que la tomografía de cerebro debe estar ya realizada en los primeros 45 minutos para que el inicio de la terapéutica se pueda hacer antes de los 60 minutos y poder recuperar la mayoría de los pacientes en cuanto a su déficit motor. Son los targets que se recomiendan, los targets en las guías universales de stroke. 10 minutos desde el transporte de la casa hasta la emergencia. Eso ya se imaginan con el tráfico de Guayaquil, las ambulancias, y llegan en 10 minutos. 15 minutos para que ya llegue y esté con el especialista. 25 minutos para ya tener la tomografía. 45 minutos para tener ya la interpretación de la tomografía y el tiempo de puerta-aguja de 60 minutos. Cuando se administra la medicación, esa medicación debe estar monitorizada por el especialista o por el médico residente que está a cargo del paciente, porque durante la primera hora hay que tomar la presión arterial cada 15 minutos. Y ese paciente debe ser monitorizado durante las primeras 24 horas y frente al mínimo dato, mínimo posibilidad de que el paciente sea empeorado, por ejemplo, que el paciente narre en ese momento una cefalea intensa o que el déficit motor aumente o que entre en somnolencia, eso lo que indica es que probablemente ha hecho una transformación hemorrágica. Entonces, por eso es que hay que cumplir todos los criterios. Si las contraindicaciones serían que el paciente tenga una hemorragia intracerebral, que el tiempo sea mayor de 4.5 horas, que la presión arterial sea mayor de 185-110, tienes que bajarle la presión si está por encima de estos valores, que recientemente haya tenido un trauma de cráneo, que tenga un INR, una coagulopatía mayor de 1.7, a veces los pacientes han estado tomando anticoagulantes, que tenga una endocarditis o que tenga una disección aórtica. Contraindicaciones potenciales, que tenga una convulsión, que tenga una cirugía reciente, que tenga un sangrado gastrointestinal o geniturinario, que se evidencie múltiples microsangrados, que tenga un gran aneurisma o malformaciones arteriovenosas, o que tenga una escala de NIH muy pequeña, lo cual indicaría que a las finales es un déficit que es tan pequeño el déficit que no se justifica someterlo al riesgo de un sangrado al paciente con la aplicación de la medicación. Y aquí están las indicaciones para la trombectomía mecánica, que es lo que paulatinamente está ganando más terreno, más que la fibrinolisis, porque la trombectomía mecánica, dependiendo de la escala de Aspects y dependiendo de la escala de NIH, podría
resolver aquellos casos que con fibrinolisis no ha sido restaurada la circulación. La trombectomía mecánica funciona mejor en vasos grandes, mientras que cuando la oclusión es en vasos grandes, o sea, oclusiones proximales, mientras que la fibrinolisis funciona mejor en circulación distal. Entonces, por ejemplo, monitorizar la presión arterial cada 15 minutos por las 2 primeras horas, cada 30 minutos por 6 horas y luego cada hora por 16 horas. La dosis que se da es de 0.9 por kilo, se le da en una sola dosis y a partir de eso comienza el monitoreo. Déjame ver aquí, espérate. La mayoría de los pacientes no llegan a tiempo. Y el tratamiento endovascular ya lo hace el neurocirujano endovascular. Endovascular stroke treatment works. In the most common type of stroke, called an ischemic stroke, a blood clot has blocked an artery inside the brain. When we're treating a patient with acute ischemic stroke, the goal of therapy is to open this artery, to remove the blood clot, which can be done either by giving a drug called TPA intravenously, which circulates through the arterial system and dissolves the blood clot, or by means of a mechanical treatment called endovascular stroke treatment, where we deploy a device to literally pull the clot out of the artery inside the brain. Let's see how the device works. In this illustration, we'll see the Solitaire device in action. This is one of the latest generation of endovascular stroke treatment devices, a type of retrievable stent. In the first step of the procedure, a thin wire called a microwire is advanced up the arterial tree across the clot. This wire is used to advance a microcatheter, which is a long, thin plastic tube, also across the clot. The wire is then withdrawn, leaving the catheter in place, and the catheter is used to slowly advance the stroke treatment device into place. With the treatment device across the clot, the catheter is withdrawn, exposing the retrievable stent and allowing it to enmesh the clot. More proximally in the arterial system, a guide catheter is used to inflate a balloon that blocks flow temporarily, and then the device is slowly withdrawn, pulling the clot out in the retrievable stent. Now that we have a basic idea of how the procedure works, let's see it in action in a real case. In this case, a woman developed sudden onset of right-sided paralysis and an inability to speak or understand language. She was diagnosed with an acute ischemic stroke, and she was given the drug TPA intravenously. Unfortunately, in her case, the drug failed to dissolve the clot, blocking her brain artery, so she proceeded to endovascular stroke treatment as rescue therapy. So here is her diagnostic angiogram. This is an X-ray movie. You can see the skull, the eyes here. The X-rays are going front to back. And now we're injecting dye, a contrast dye, into the arterial system on the left side, which is shown on the right side of the screen. There's opacification or contrast flowing into the arteries of the brain, as well as the arteries of the scalp on the outside.
If you see the sluggish filling here of the brain arteries, and only very slowly do we see filling of the arteries inside the brain. And right at that point, we zoom in here, we see that there is a cutoff. There's a point at which there's very little flow beyond that spot. And that's because a blood clot has been lodged at that point inside the brain, at the top of this artery called the internal carotid artery. So the interventional neuroradiologist deployed the endovascular stroke treatment device, the retrievable stent, and pulled the clot out of the patient's brain artery. Here's what the stent as well as the blood clot look like outside of the patient's body. So let's go over what we're looking at here. Here's the microcatheter. Here is the stent, the retrievable stent, and here's the blood clot that was blocking this patient's brain artery. So here's how the angiogram looked immediately after the procedure. You see contrast flowing into the arteries, into the carotid artery, the carotid terminus here, that T-shaped configuration, into the middle cerebral artery that supplies much of the left hemisphere of this patient's brain, and the anterior cerebral artery here. So both of these branches were not seen because there was a cutoff because of the blood clot, and now we see normal restoration of blood flow into this patient's left hemisphere. If we zoom in, we see the top of the carotid, this T configuration. We see that the blood flow is normal because the clot has been pulled out from that location where it had blocked the top of the carotid. And as a result of this treatment, the patient was nearly back to normal by the next day. Okay. Cada 30 minutos de retraso de la reperfusión aguda provoca un 10% de reducción relativa de tener un buen pronóstico. Y el número necesario a tratar para prevenir una muerte o discapacidad significativa es de 8 cuando se trata en las primeras 3 horas y de 14 cuando se trata hasta las 4 horas y media. Bueno, esto es todo exactamente lo mismo. Y las contraindicaciones que ya habíamos hablado. Este es un paciente con un infarto cerebral. Este es un paciente que tomaba anticoagulantes, tenía una prótesis valvular, pero dejó de tomar de manera eficiente, tomaba warfarina, e hizo un infarto cerebral. Cuando hace un infarto cerebral, igual había que vigilarlo. Aquí no hay una verdadera transformación hemorrágica, pero se ve como que hay algo aquí adentro que podría en algún momento ser una imagen de ruptura de barrera. Y había que reiniciar anticoagulación, porque si es un paciente que tiene una prótesis valvular, hay que reiniciar esta anticoagulación. Habitualmente se espera una semana, 10 días, hasta 15 días para reiniciar la anticoagulación una vez que ya el paciente se ha estabilizado, por la posibilidad de que este infarto se vuelva hemorrágico. Y esta es una paciente que hizo una trombosis venosa, una paciente joven de 30 y pico de años que después de un embarazo, estando en la primera semana después del parto, hace una crisis convulsiva con cefalea intensa que había estado días anteriores y aparece en la emergencia en estado posictal, confusa, adormitada, pero sin déficit motor, y se observa en la resonancia magnética esta hiperintensidad a nivel de circunvoluciones, que no forma parte de un territorio vascular claramente, ¿ya? Entonces esto es un infarto venoso, y que luego en la angioresonancia venosa, que es la forma de diagnosticar la trombosis venosa, se ve que aquí hay una disminución del flujo del seno sagital superior. Bien. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. En el video que vimos hace un rato se decía que la alteplasa o el TPA se daba hasta 4.5 horas máximo, pero me llamó la atención porque usted mandó un artículo que decía que se puede usar hasta las 9 horas si es que
si es que no está la trombectomía mecánica. Entonces, no sé, ¿se usa o no se usa? Habitualmente es hasta las 4.5 horas, pero se está discutiendo si es que se puede extender la ventana terapéutica. Si el paciente puede hacer la trombectomía hasta las 6 horas, y ahora se habla de trombectomía hasta las 24 horas, todavía se está estableciendo. Lo que sí sabemos es que mientras más tarde se desbloquee el vaso sanguíneo, menos recuperación tienes. Pero lo que está aceptado, incluso la FDA lo que aceptó fue 3 horas. Después pasó a 4.5 y ahora está en la pelea de si es hasta 6 horas. Pero con la trombectomía sí se puede extender más. Comenzar con trombolisis y si no se ha reperfundido, terminar con trombectomía. Ok, doctora, gracias. Bien. Para la próxima clase, Angie Moreno nos va a hacer también una mini presentación con 5 diapositivas sobre los wake up strokes. Strokes al despertar. Listo, doctora. Ya. El alumno o alumna, ya no, porque tengo aquí nomás los apellidos, Barrio Nuevo y Ziegler van a presentar el caso clínico número 1 que está en la plataforma de un artículo que se llama Casos clínicos de stroke. Y Moreno y Reyes el caso número 2. Yo voy a compartirles luego un enlace de Google Classroom donde voy a subir una conferencia de stroke para que la puedan ver a su ritmo. ¿Ya? Entonces, con ustedes me veo el próximo martes si Dios quiere. Gracias, doctora. Estudien, cuídense, adiós. Muchas gracias, doctora. Gracias. Buen fin de semana, doctora. Gracias. De igual manera.